Diego García de Paredes es una de las figuras más legendarias de la historia militar española y su nombre está vinculado a múltiples hazañas en la época de los Reyes Católicos y el Renacimiento. Sin embargo, no participó directamente en el desafío de Barletta, aunque su historia está relacionada con el conflicto en el que este desafío tuvo lugar, las guerras italianas entre España y Francia a comienzos del siglo XVI. ¿Dónde y cuándo ocurrió el desafío de Barletta? El 13 de febrero de 1503, en plena Segunda Guerra de Nápoles, una fase de las guerras italianas que enfrentaban a los reinos de Francia y España por el control del sur de Italia. La escena se sitúa en las cercanías de la ciudad de Barletta, en la región de Apulia, al este del reino de Nápoles, actual Italia. La ciudad estaba entonces bajo el control de las fuerzas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, comandante del ejército español. ¿Qué provocó el desafío? Todo comenzó con un banquete entre oficiales franceses y españoles, donde también estaban presentes soldados italianos que luchaban como aliados del bando español. Durante esa cena, un caballero francés, Charles de la Motte, hizo una declaración despectiva. Acusó a los italianos de cobardes, diciendo que no eran dignos de llamarse soldados ni caballeros. Este insulto cayó como una bomba entre los italianos presentes. Ettore Fiera Mosca, un joven noble y militar italiano al servicio del gran capitán, se sintió profundamente ofendido. En nombre del honor italiano, lanzó un desafío a duelo a los franceses. La propuesta fue aceptada. 13 caballeros italianos se enfrentarían a 13 caballeros franceses en combate singular, una especie de torneo medieval, pero con implicaciones de honor nacional. El desarrollo del combate. El duelo se realizó en un campo neutral entre Barletta y Andria. Las reglas fueron estrictas, se trataba de un combate a caballo y con armas reales, sin posibilidad de fuga ni rendición vergonzosa. El campo fue preparado como si se tratara de una justa caballeresca tradicional. Los italianos, liderados por Ettore Fiera Mosca, se enfrentaron con ferocidad. Aunque los franceses eran considerados caballeros expertos, los italianos lograron una victoria completa. Capturaron a varios de los franceses, quienes fueron hechos prisioneros y obligados a pagar rescate. ¿Por qué es tan importante este evento? Aunque en términos militares el desafío de Barletta no cambió el curso de la guerra, su importancia simbólica fue enorme, sobre todo para el pueblo italiano. En una época en que gran parte de Italia estaba ocupada o influenciada por potencias extranjeras, Francia, España, el Sacro Imperio, esta victoria demostró que los italianos podían luchar con honor y valentía. Con el tiempo, este episodio se convirtió en un mito nacional, especialmente durante el Risorgimento, el proceso de unificación de Italia en el siglo XIX. Fue en ese entonces que Barletta fue llamada la ciudad del desafío, y Ettore Fiera Mosca pasó a ser un héroe popular, representado en novelas, obras de teatro y películas. El desafío en la cultura popular. En 1833, el escritor Massimo de Azeglio escribió la novela Ettore Fiera Mosca, que ayudó a popularizar la historia. Se han hecho varias películas italianas sobre el evento, especialmente durante el fascismo, cuando se buscaban ejemplos de orgullo nacional. En Barletta existe un monumento a Fiera Mosca y un museo del desafío, donde se conservan testimonios y reconstrucciones del evento. ¿Y qué hay de los españoles? Aunque fueron aliados de los italianos en esta ocasión, el desafío fue más bien un asunto de honor nacional entre franceses e italianos. Sin embargo, los comandantes españoles, como el gran capitán, permitieron y observaron el evento como árbitros, reconociendo su valor simbólico. Algunos cronistas españoles también mencionaron el duelo como una muestra del espíritu caballeresco de aquella época. ¿Quién fue Diego García de Paredes? Nació en Trujillo, Cáceres, en 1466 y murió en Bolonia en 1533. Era de familia noble y desde joven mostró un carácter indomable y una fuerza descomunal. Su vida la dedicó casi por completo a la guerra, sirviendo a los reyes católicos, al emperador Carlos V y a otros nobles europeos. Fue soldado, aventurero, espadachín y caballero, y aunque hoy no tiene el mismo reconocimiento que otros héroes, en su época era una leyenda viviente. Se le atribuye haber participado en más de 70 combates personales y decenas de batallas, siendo siempre temido por sus enemigos por su habilidad con la espada y su fuerza física casi sobrehumana. Fuerza sobrehumana y hazañas míticas. A lo largo de los siglos se han contado de Diego historias dignas de una epopeya. Estas son algunas de las más impresionantes.
El puente contra 300 franceses. Durante las campañas en Italia, cuando formaba parte del ejército del Gran Capitán, Diego se encontraba defendiendo un estrecho paso, un puente. Solo, armado con una espada y un escudo, se enfrentó a una avanzadilla francesa de hasta 300 hombres, reteniéndolos durante horas. No solo sobrevivió, sino que logró matar o herir a docenas de enemigos. Algunos cronistas incluso exageran diciendo que los franceses pensaron que era el demonio encarnado. Levantar hombres y armaduras como si fueran de papel. Se decía que podía levantar a un hombre con armadura completa con una sola mano. En una ocasión, según cuentan las crónicas, arrancó una barra de hierro clavada en una muralla con las propias manos para usarla como garrote. Escaladas imposibles. Participó en el asalto a fortalezas prácticamente inexpugnables. En una ocasión, escaló un muro altísimo sin más ayuda que una daga clavada en la piedra y la fuerza de sus brazos. Desde arriba, ayudó a sus compañeros a conquistar el castillo. Trayectoria militar. Guerras de Granada. Luchó en la última fase de la Reconquista, en las campañas contra el reino nazarí de Granada. Guerras de Italia. Sirvió bajo el mando del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, participando en la lucha contra franceses y otros enemigos en el sur de Italia. Su papel fue decisivo en numerosas batallas. Campañas contra los turcos. También peleó en el Mediterráneo, participando en la defensa contra los otomanos. Fue parte de expediciones en Túnez y otras plazas clave. Guardia personal de papas y nobles. Su fama llegó tan lejos que fue contratado por el Papa Alejandro V como guardaespaldas personal. También estuvo al servicio de nobles italianos y del propio emperador Carlos V. Código de honor. A pesar de su brutalidad en batalla, Diego era un hombre de principios caballerescos. Nunca atacaba por la espalda, no usaba armas traicioneras, y prefería siempre el combate limpio. Era temido y respetado incluso por sus enemigos. Si alguien deshonraba a su patria, a su honor o a su rey, Diego pedía un duelo personal para resolverlo. Muerte y legado. Murió en Bolonia, ya mayor, al caer de su caballo. Iba tan armado y pesado que, al caer, se rompió el cuello con su propia armadura. Una muerte casi simbólica para un hombre que solo pudo ser vencido por su propio peso de hierro. En su ciudad natal, Trujillo, todavía se le recuerda con monumentos y placas. Fue inspiración para poetas, cronistas y hasta autores del siglo de oro como Cervantes, que menciona su figura con admiración. ¿Por qué se le relaciona con el desafío de Barletta? Aunque no estuvo en el desafío de Barletta, su leyenda corre paralela a ese espíritu caballeresco. El desafío fue una muestra de honor, coraje y defensa de la reputación, todo lo que Diego representaba. Algunos cronistas italianos lo confundieron o lo incluyeron en relatos posteriores como símbolo de la valentía española. Conclusión ampliada: el gigante de Extremadura en la era de los caballeros. La figura de Diego García de Paredes se alza como un coloso en el escenario de las guerras del Renacimiento. Aunque su nombre no figura entre los protagonistas del famoso desafío de Barletta, su leyenda respira el mismo aire de honor, coraje y pasión caballeresca que definió aquel singular duelo. Barletta fue un episodio cargado de simbolismo, una defensa del valor de los soldados italianos frente al desprecio de la arrogancia francesa. Pero mientras en Barletta se libraba una batalla de 13 contra 13, en otros campos de batalla, García de Paredes luchaba él solo como si valiera por 100 hombres. Hijo de una tierra de conquistadores, Extremadura, Diego fue mucho más que un soldado. Fue el modelo del caballero medieval que sobrevivió a su tiempo, un titán en una época de pólvora, espadas y estrategia militar, que conservaba aún los ideales de los paladines legendarios. Era el brazo de hierro del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, y su nombre inspiraba tanto respeto como temor entre sus aliados y enemigos. Se le atribuían hazañas imposibles, como enfrentarse él solo a centenares de enemigos, sostener un puente durante horas o realizar retos de fuerza dignos de Hércules. Estas historias, alimentadas por cronistas, soldados y el fervor popular, convirtieron a Diego García de Paredes en una figura mitológica viva, un puente entre la historia real y la leyenda caballeresca. Su vida fue una constante búsqueda del honor, y aunque pudo haber brillado en un duelo como el de Barletta, prefirió demostrar su valía en campos de batalla mucho más cruentos y reales. En este sentido,
Diego representa el espíritu del desafío de Barletta llevado a su máxima expresión. La valentía sin reservas, el combate como arte, y el honor como principio irrenunciable. Si Barletta fue un canto al valor colectivo de XIII, García de Paredes fue una epopeya individual andante. Así, aunque su espada no brilló en aquel duelo famoso, su leyenda forma parte del mismo universo de gloria y coraje, y sigue viva como ejemplo del ideal heroico del soldado español del siglo XVI.